para mí es emocionante tener una mesa, aunque nos falta la mesa, es una mesita muy chiquita, pero está rodeada de grandes amigos de Sin Censura. Ya ves que a esta hora más o menos entra el maestro Ricardo Sevilla con sus comentarios. Bueno, en esta mañana en los estudios de Sin Censura, 3 amigos de este espacio libre como el viento, para ver si, iba a decir, podemos agarrarnos del chongo sin pelearnos, pero con Luis Guillermo Hernández y con Ricardo Sevilla yo creo que pasamos porque no hay mucho chongo que agarrar. Mi querido Ricardo Sevilla, qué bueno que estás en los estudios de Sin Censura, el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón y el maestro Luis Guillermo Hernández. Mesa de maestros, Toño. Y obviamente que no sobra decir, haces falta tú. Te extrañamos acá, mi querido Toño. Gracias, queridos compañeros. A los 3, pues no, tú sabes que tú eres mi hermano, pero a nuestros 3 compañeros los estimo y admiro muchísimo. A Vicente, pues ni se diga, ¿no? Yo siempre he estado ahí luchando a su lado con su muy fuerte integridad y me da muchísimo gusto verlo. Ya sabía que iba a estar el maestro Gutiérrez Falcón, por supuesto Ricardo Sevilla y por supuesto Luis Guillermo Hernández en nuestros estudios. Me da mucho gusto verlos ahí reunidos. Pues que te preguntaba, Vicente, que si tenías por ahí a Gilberto Lozano o a Juanito, para que hiciéramos el contraste absoluto y del infierno nos fuéramos al cielo con nuestros invitados. Bueno, déjenme preguntarles para iniciar, ¿cómo ven a esta oposición ya pedorrísima? Ricardo Sevilla, por tradición, iniciamos contigo a esta hora, esta oposición de la que se tira Gilberto Lozano, Jorge Luis Preciado, hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque dice que ya amarraron por Xóchitl Gálvez. La propia Xóchitl Gálvez ahí medio cuestionando el proceso y los que se vayan sumando. También se bajó Lili Téllez, se bajó, a ver, déjenme acordarme quién más se ha bajado, no sean mal pensados, del proceso interno de la oposición. ¿Cómo ves esta oposición, Ricardo Sevilla? Querido Vicente, público memorioso, un gusto saludarlos al maestro Luis Guillermo Hernández, al maestro José Alfredo, y bueno, pues a la audiencia que nos ve, que nos escucha, que nos difiere con su preferencia. No es que se hayan bajado, Vicente, es que simple y sencillamente los bajaron. No había posibilidad ninguna de que estos personajes pudieran ganar nada. Yo creo que no ganaba ni una rifa y la verdad es que pues están en esa tradición de payasos, de bufones. Xóchitl Gálvez se ha disfrazado y creo que no se ha quitado ese disfraz de botarga y así es como le están tratando. Estábamos platicando hace un momento antes de entrar aquí al estudio, precisamente con Luis Guillermo, que llama muchísimo la atención este personaje que se haya dejado engatusar por el falso canto de las sirenas, que le dijeron, sí, Xóchitl, sí puedes ganar la presidencia de la República, cuando la verdad es que en una jugada muy bien pensada, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, eligió a la contrincante que iba a derrotar la Cuarta Transformación. Los veo penosos, los veo desesperados e insisto, no se bajaron, simple y sencillamente los bajaron, no había posibilidad. Y la ultraderecha que tanto nos decían que venía con más fuerza en México después del proceso de Vox, mi querido José Alfredo, en España, con Lili Téllez que se baja, con Gilberto Lozano que se baja, pero con un Eduardo Verástegui que ya trae desde Estados Unidos el respaldo de Trump. ¿Cómo ves estos jaloneos ultraderecha-derecha? Y además, súmale los pleitos de Claudio X González con los del PRI. Bueno, yo creo que un factor importantísimo, como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo de México es mucha pieza, ¿no? Entonces, yo siento que se enfrentaron a un pueblo totalmente politizado, un pueblo que siempre va defendiendo a la causa del presidente y cada vez que hay necesidad nos convoca al Zócalo y ahí estamos. Entonces, no es tan fácil ahorita manipular a los mexicanos y a las mexicanas. Creo que hemos tenido un proceso de mucha pedagogía política y en ese sentido creo que el pueblo de México está jugando un papel fundamental en esto de no dejarse pues engañar, porque por ejemplo si lo comparamos con el 2006, aunque haya habido fraude del espurio de Felipe Calderón, sí impactó esas frases de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para la nación, etcétera, etcétera. Pero ahorita ya no lo dicen y nos da risa, ¿no? O sea, todo lo que nos están diciendo,
pues ya no lo creemos, ya esta última pataleta de los libros de texto, la verdad es que la derecha está quedando muy mal porque están haciendo el ridículo, pero pues van de ridículo en ridículo desde que el presidente López Obrador está en la jefatura del Ejecutivo, de tal suerte que yo sí le atribuiría a la madurez política del pueblo mexicano este fracaso rotundo de la derecha, porque cada vez más se quedan solos, y dentro de la derecha todavía ese sector que parece monolítico, yo creo que sí se empieza a desquebrajar y empiezan a buscar alianzas por el lado de la izquierda, de manera convenenciera quizá, pero muchos otros también se han dado cuenta de que estaban engañados. Mucha gente decía, la verdad es que yo sí le tenía miedo a Andrés Manuel y ya me di cuenta que no era así, ¿no? En el sector industrial, en el sector empresarial se han dado mucho cuenta de decir, oye, pues si me está yendo mejor que con el PRIAN, o sea, ¿por qué? Porque voy a estar en contra de, por ejemplo, la ANTAD, las tiendas departamentales más grandes han tenido ganancias constantes. Entonces, ya hay una madurez política del pueblo y la gente en realidad empresaria, la gente que en realidad trabaja, está también con Andrés Manuel, porque dice, nos ha ido mejor, y los que traficaban con influencias, que ya no pueden traficar con influencias, son los que están en la derecha, que ya está totalmente derrotada. Bueno, ayer hablábamos con Nancy Flores en la mesa de investigación contra Líneas Sin Censura de todos los millones que repartió en su sexenio Felipe Calderón a empresas, algunas transnacionales, para disque investigación científica, y básicamente les estaba regalando el dinero. Luis Guillermo, hay pleito, pareciera, entre Claudio X González y el PRI por algunos tuits, se agarraron a tuitazos, y la pregunta es si Claudio X González de esta manera abre la grieta para que el PRI se desmorone y entre por ahí a la alianza Movimiento Ciudadano. Algunos malpensados así lo plantean. Yo creo que la oposición durante todo este sexenio, mi querido Vicente, estuvo jugando a encontrar una estrategia que le permitiera hacerle frente a este poderosísimo monumento llamado Andrés Manuel López Obrador, y nunca lo encontró. Apostaron primero a quedarse con el Congreso y no lo lograron. Apostaron también a arrebatar las gubernaturas y no lo consiguieron. La última apuesta fue ganar el Estado de México y tratar de que esa victoria electoral les permitiera tener un tanque de oxígeno para llegar al 2024, y tampoco lo obtuvieron. Lo que estamos viendo hoy es que los ladrones que se aliaron para intentar recuperar el país se están dando cuenta de que desconfían de sí mismos, de que no se pueden confiar de ninguna manera en el otro, y están mostrando la fisura de una unión contra la natura. O sea, cuando Xóchitl Gálvez se queja de que la plataforma digital que montó el PRI para esta alianza está registrando firmas anómalas para Beatriz Paredes o para el otro candidato Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid, está reconociendo que no confían en los priistas. Cuando los priistas le reclaman a Claudio X González que se está manchando con el PRI, está reconociendo que Claudio X González es más panista que priista, y están dándose cuenta de que no hay manera de competir juntos en la candidatura presidencial. Yo lo que avisoro es una ruptura Tarde o temprano, que pueda ser de facto que el PRI decida lanzar su propia candidatura presidencial, o que pueda ser simple y sencillamente de emergencia, que vayan juntos, pero que el PRI opere para rescatar los votos que le permitan tener una bancada parlamentaria por lo menos significativa para 2024, negociarla con la presidencia de Morena. Nos contabas, porque nos reuníamos desde temprano, hay que decirle a la audiencia de Sin Censura aquí en nuestros estudios, nos contabas que veías ya la embestida de Guillermo Sheridan sin autoridad moral y Carlos Loret de Mola contra los libros de texto, que es el tema que traen de moda los libros comunistas, dicen, en la oposición. Pero pues con estos intelectuales, ¿qué, Ricardo Sevilla?
unos intelectuales de pacotilla, hoy efectivamente desde el negocio de Eli Ortiz, del Universal, donde publican la mayoría de los periodistas corporativos, estos que en algún momento conocíamos como los intelectuales orgánicos, conocíamos y seguimos conociendo, pero ya no son orgánicos porque ya no forman parte de ese organismo, por lo menos del organismo de la federación, están buscando patrocinadores y los están encontrando en los estados, en los municipios. Todavía hay cándidos, todavía hay creídos que siguen invirtiendo, diría yo, corrijo, dilapidando su dinero a favor de estos personajes cuya narrativa no solamente es pedestre, anquilosada, sino mediocre. Hoy en ese periódico, en el Universal, salen en un nado sincronizado, en una charca putrefacta, Guillermo Sheridan Prieto, el palafrenero principal de Enrique Krause, uno de los personajes con los que negoció en la Universidad Nacional Autónoma de México, quedarse con el bastión del Instituto de Investigaciones Filológicas. Oye, Ricardo, por cierto, ya que mencionas a Enrique Krause, ¿tú crees que la reacción de Enrique Alfaro de no distribuir los libros de texto, de Mariano Otero, diría Enrique Krause, venga por algún llamado que haya hecho Enrique Krause de tocayo, échame la mano? Pues yo no lo dudes, ¿no? No lo dudo ni tantito, aunque estábamos platicando, como bien dices, nos reuníamos desde temprano y platicábamos justamente de este Mariano Otero de pacotilla o Mariano Otero por encargo, y está completamente desdibujado, lo vemos extraviado en su propia camisa, un personaje que no da la nota, en algún momento lo vimos muy rijoso, muy echado para adelante, enfrentando la narrativa de la Cuarta Transformación, particularmente al presidente López Obrador. Hoy lo vemos gris, lo vemos desaparecido, y con él a esos intelectuales a los que se les estaba dando mucho dinero a través de la UDG, a través del gobierno estatal, encabezado por este personaje, que creo que se va a ir de una manera, yo no diría discreta, pero sí completamente nebulosa al retiro. Ya no lo veo yo en ninguna otra parte en la política, me refiero al tocayo de Enrique Krause, Enrique Alfaro, y bueno, pues sale también para recuperar este tema en contra de los libros de texto gratuito, Carlos Loret de Mola. Pero como bien dices, ¿qué autoridad moral puede tener un sujeto, Guillermo Sheridan, que lleva 20 años sin dar clase en la Universidad Nacional Autónoma de México, no se presenta en la Facultad de Filosofía y Letras, no se presenta en el Instituto de Investigaciones Filológicas, y Carlos Loret, el padre de las fake news? Y Guillermo Sheridan, que tú lo exhibiste, hay que al César lo que es del César, el presidente retomó lo que tú encontrabas en las publicaciones de Guillermo Sheridan, que se ha expresado de una forma discriminatoria, racista, con tintes xenófobos, sobre la gente de a pie, sobre el México profundo. ¿Con qué autoridad puede opinar sobre estos libros de texto, esta nueva escuela mexicana, como se le ha llamado, un cabrón que es, pues, hijo de los privilegios, parte de esta élite? Pues entiendo que no entienda nada. Sí, no tiene autoridad moral, pero sí tiene muchísimo resentimiento que lo lleva precisamente por esa ruta del clasismo, del racismo, de la descalificación, y ese resentimiento tiene que ver justamente con que les han quitado todos esos grandes contratos por adjudicación directa en la UNAM, en la Secretaría en la Secretaría de Educación Pública, esa Secretaría de Educación Pública que tenía secuestrada, hay que decirlo con todas sus letras, a riesgo de ser, que les caigamos gordos, pero desde José Vázquez, eso ya gordos ya estamos, los cuatro. Pues es que veo pensadores. Se ríe el camarógrafo como si él estuviera tan esbelto, el George. Aquí hay opinión de peso, es opinión de peso, dice el Guillermo Hernández. Aquí, exactamente, aquí pura opinión de peso, y más allá de todas estas metáforas reveladoras, lo cierto es que estos personajes están delirantes. Yo sé que en muchas ocasiones lo hemos dicho, el resentimiento habla por la herida, pero esa herida tiene que ver con asuntos económicos. La Secretaría de Educación Pública estaba tomada, estaba secuestrada. Hemos presentado aquí contratos de 900 millones de pesos al grupo Nexos, la empresa de Héctor Aguilar Camín. Tenían ahí, si no, hay que preguntarle a Otto Granado Roldán, o no sé qué piensan aquí mis queridos amigos panelistas. No lo conoces, ¿no? El capo de capos de la
cultura y la industria educativa en México durante muchos años. Desde Salinas, ¿no? Desde Salinas, así es. Oye, el más mesurado de todos en la mesa antes de entrar a este estudio de Sin Censura fue el maestro José Alfredo Gutiérrez Falcón. ¿Cómo ves? Digo, hay jaloneos también en el proceso interno de Morena. Estamos en la recta final y discutíamos qué tanto hay que ponerle atención a las encuestas de los medios que cuestionamos, que criticamos y que de alguna manera no respaldamos, porque, bueno, cada quien opina desde la encuesta a la que se esté tomando en cuenta. ¿Cómo ves esta recta final que se definirá el 6 de septiembre cuando se anuncia coordinador o coordinadora? Veo a Monreal. Perdón, Ricardo Monreal. Veo a Marcelo Ebrard, muy aferrado a andar presentando propuestas. Yo lo que recordaba era que el documento que había salido del Consejo Nacional de Morena es que se enfocarían en la promoción de los logros de la 4T, hablar de la cuarta transformación, evitar debates, y creo que el más desesperado o el más aferrado es Marcelo Ebrard, en un descuido porque los números le señalan que lo ha rebasado por la izquierda Adán Augusto o Noroña o no sé, pero Marcelo Ebrard se ha confrontado directamente con Claudia Sheinbaum en el tema de seguridad y ahora dice que va a hacer una propuesta ¿de qué? ¿De salud o de salud? De salud integral. De salud integral, ya presentó violeta, tarjeta morada. La de las mujeres con la tarjeta, el pasaporte morado y luego el de seguridad. ¿Cómo ves el proceso rumbo al 6 de septiembre? Bueno, unos días antes en el levantamiento de las encuestas, José Alfredo. Bien, bueno, con todo respeto y haciendo un análisis pues, que todo el mundo puede decir lo mismo, supongo, porque ha sido muy público. Sí creo que Marcelo ha tenido actos de desesperación, pero desde el inicio, porque cuando fue aquel video donde Claudia parece que regaña ahí al gobernador de Sonora, a Alfonso Durazo, se había acordado que no se llevara porra, y eso lo dijo Noroña en un video, y resulta que Marcelo lleva porra, pero además una porra súper fifí de su gente de ahí haz de cuenta que yo creo que los subdirectores y subsecretarios de ahí entonces, pues la verdad se vieron medio ridículos, ¿no? O sea, tratando de verse pueblo, pero pues no le sale, ¿no? Entonces, después vemos que los candidatos están en eventos masivos, y Marcelo se toma una foto en las pirámides con su esposa, mientras los otros están rodeados del pueblo y etcétera, ¿no? Entonces, después lo vemos bailando, después lo vemos haciendo muecas, después. Entonces, yo sí siento que Marcelo perdió el rumbo en la campaña y siempre ha hecho lo que acuerdan que no se va a hacer. Ahora haciendo estas propuestas, haciendo este video sobre Claudia Sheinbaum donde dice, vi tu tweet y eso yo lo inventé. No, hombre, pues no, chicos. O sea, la verdad es de que se nota que se quiere subir a la ola de Claudia, pero pues no le sale. O sea, además no está siendo honesto porque Claudia Sheinbaum ha hecho cosas muy diferentes en cuanto a seguridad a las que hicieron López Obrador y Marcelo en su momento. Ha sido mucho más complementaria Claudia Sheinbaum en las causas, por ejemplo. Claudia ha profundizado los programas del bienestar. Por ejemplo, hay becas para la beca universal para educación media superior y Claudia le dio para abajo. O sea, Claudia le dio de preescolar hacia primaria, etcétera. Entonces yo siento que sí hay una intención de Marcelo Ebrard. Hay una confrontación de estrategias también, porque la estrategia, por ejemplo, de Adán Augusto es no confrontarse. ¿Sí? No lo he visto confrontado ni con Marcelo, ni con Ebrard, ni responderle a Noroña, que lo ha traído en sus tweets hace unos días. Estrategia también, ¿no? Yo siento que Adán Augusto tiene una posición muy mesurada, muy conciliadora, y siento que Adán Augusto, si queda él, va a haber un consenso. Si no queda, creo que va a quedar muy bien él con quien quede, porque es un animal político que es muy, tiene una pericia de trato muy, muy admirable, ¿no? Y el estilo de Noroña también levanta pasiones. En Estados Unidos se levantó esta muestra y él queda entre los favoritos de los migrantes.
allá en Estados Unidos se hizo un simulacro, por llamarlo de alguna manera, y Noroña sale posicionado, ¿no? O sea, tratando de ser lo más justos con todos, mi querido José Alfredo. Sí, yo siento que dentro de, si se habla de coherencia, siento que Noroña puede ser el más coherente, ¿no? dentro de las corcholatas, porque él siempre ha estado en el movimiento, ¿no? Entonces, Claudia Sheinbaum sí ha estado en el movimiento, estaba en la academia, dentro del movimiento de izquierda, pero Noroña estaba en el movimiento social profundo, ¿no? Siempre ha estado en esa estira y afloja, y siempre defendiendo el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador, contra viento y marea, a su manera, como un gran parlamentario que es, un gran polemista, un gran orador. Le mando un saludo, aunque me madre a mí también en sus episodios de ira, en sus arranques. Y lo interesante es que tenemos entre las corcholatas al menos 4, sin dudarlo, de que los mexicanos nos sentiríamos bien, de decir, bueno, yo a lo mejor uno ¿4? dice, bueno, sí, contando a Noroña. No, a ver, ¿4? A ver, vamos sacando cuentas. Adán. No, bueno, estamos hablando en serio. Adán. Sí. Sheinbaum. Ajá. Noroña. Ajá. Y puede ser Marcelo. O sea. ¿Será? No, bueno, vamos a. Es que yo coincido contigo, pero está para el debate, porque sí. la gente como que se ha molestado en las bases. Sí. Porque, por ejemplo, va muy seguido con López Dóriga. No, y con Ciro, sí, no, definitivo. Pero vamos que lo estoy poniendo por lo que, no por el desbarranco que se dio en esta fecha, sino por lo que hizo en la secretaría. Entiendo. Oye, a ver, Luis Guillermo, hay un tema que involucra al presidente y, por ejemplo, un juez federal ha ordenado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a funcionarios de la 4T, ha impedido hacer comentarios contra Xóchitl Gálvez. Y el presidente anuncia en la mañanera que denunciará al juez octavo de distrito Martín Santos Pérez ante el Consejo de la Judicatura Federal tras prohibirle hablar del aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, ya que el juez dio una suspensión provisional para que el presidente no haga más comentarios con malicia efectiva. Wow. A mí se me hace que el juez trae una X en el pecho. No sé si es de Claudio X o de Xóchitl. Para todos es una cuestión absolutamente sabida que el único reducto que le queda a la derecha, mi querido Vicente, es el Poder Judicial. Solo ahí tienen capacidad de incidir, solo ahí tienen capacidad de que sus contactos, sus muchos contactos, sigan moviendo hilos para favorecerlos, y me parece, con todo respeto, la más grande de las estupideces que ha cometido la oposición en estos 6 años. Porque si la botarga que está posicionada como la favorita en la oposición tiene una mínima posibilidad de ser reconocida en el país, es porque la menciona el presidente de la República en las conferencias mañaneras. Voy a hacer un disclaimer. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de cada uno de los participantes. Nos va a caer encima Xóchitl Gálvez por violencia política en razón de género, cabrón. Yo no quiero ser sujeto de una andanada jurídica como la que está sufriendo el presidente. Yo no voy a volver a mencionar el nombre de esa persona de ninguna manera. Por lo menos dile la luchadora o Raquel Ramírez, algo. La botarga, porque en el español más puro y claro, botarga es un objeto que utilizas para hacer la pantalla como un espantapájaros, ahuyenta a las urracas, haciendo creer que es una persona. La botarga que eligieron o que designaron, como bien lo dijo hace rato el maestro Sevilla, es producto no de la oposición, sino del propio presidente de la República, que eligió. Y mordieron el anzuelo. Y mordieron el anzuelo como lo que son. Animales sin capacidad de analizar la realidad. ¿Sabes qué estaba pensando, Luis? Que nos pueden criticar a nosotros por los términos que utilizamos, ¿no? Pero en algún momento yo escuché a Riva Palacio llamarle espantapájaros a Lili Téllez en una mesa de tercer grado y no pasó nada.
No sé si se acuerdan, ¿no? Sí, Las redes lo han mantenido ahí. Espantapájaros le llamó a Lili Telles y no pasó nada. Así que si vienen con alguna jalada, pues ya sabemos de qué lado está mascando la iguana, ¿no? La botarga está desfondada. La alianza opositora está resquebrajándose. La única oportunidad que tenían para significar algo en la elección presidencial de 2024 eran las menciones del presidente de la República en el principal instrumento de comunicación que tiene hoy el pueblo de México para enterarse de lo que pasa en el gobierno, que son las conferencias mañaneras. Al interponer un proceso jurídico para que el presidente no la mencione, como él mismo dijo ayer, en realidad no están cercenando la libertad de expresión del presidente de la República, que evidentemente va a controvertir, jurídicamente en los tribunales. Se están dando un balazo en su única posibilidad de hacer algo con su candidaturita presidencial, mi querido Vicente. Recuerda esto en la elección de 2024. La botarga se va a desfondar cuando no la mencione el presidente de la República. A ver, Chapo. hay... Chapo, maestro. A ver, hay tema sobre Israel Vallarta. Hay noticias importantes. Estamos esperando el enlace con Mari Sainz, la esposa de Israel Vallarta, y esto es muy interesante porque pareciera que la voluntad que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin tiene eco. Y estoy revisando que han concedido una suspensión en el caso de Israel Vallarta para que se revise de oficio la medida de prisión preventiva oficiosa y en 48 horas el juez a cargo del caso deberá convocar audiencia, una resolución que podría poner fin, si así fuera, no lo sabemos, a su encarcelamiento de más de 17 años sin sentencia. El caso podría ser más prolongado en nuestro país. Y estoy revisando un comunicado que publica precisamente la esposa de Israel Vallarta, que dice, entre otras cosas, que el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México admitió el amparo 1212/2023 y concedió la suspensión provisional a Israel Vallarta Cisneros para que en 48 horas el juez penal convoque a una audiencia para revisar la medida de prisión preventiva oficiosa. Su encarcelamiento es actualmente el de mayor duración vigente en el país tras 17 años y 5 meses, 6,356 días aproximadamente, más 3 meses adicionales de arraigo en 2005, 17 años y 8 meses. La suspensión provisional es emblemática al reconocer que la prisión preventiva oficiosa debe ser revisada periódicamente y de oficio conforme a los recientes criterios de la Corte Interamericana y que en el caso de Israel Vallarta, más de 17 años pueden constituir una pena anticipada si el juicio excede el plazo razonable. Además, la Fiscalía General de la República deberá justificar si después de 17 años la medida resulta idónea, proporcional y necesaria y tendrá que estar fundada en elementos probatorios que la justifiquen. Miren, hay varios flancos en el caso de Israel Vallarta, el político, el mediático, el jurídico, en fin, es un caso que creo yo ha dejado de manifiesto la injusticia de la justicia mexicana. Y cuando el presidente habla de un poder judicial podrido, pues tenemos que, por ejemplo, mencionar estos casos. ¿Cómo ves el caso de Israel Vallarta? Que no sé tanto si acaso pondría a andar a personajes como el propio Carlos Loret de Mola. Sí, no solamente pone a temblar a Carlos Loret de Mola, sino además hay un componente, un sustrato muy importante que tiene que ver con los medios de comunicación, con lo que crearon. Crearon a un personaje, Televisa en particular, llamado Carlos Loret de Mola,
que propicia que este personaje, Israel Vallarta, haya pasado hasta este momento prácticamente 18 años, porque si estamos hablando de 17 años y 8 meses, le faltan 4 meses para que cumpla 18 años en prisión, y eso se debe en gran medida, en buena medida, a esta fake news, a este montaje que llevó a cabo con permiso de Televisa Carlos Loret de Mola, que no se enteraba, que no sabía, que no sabía dónde estaba parado. Esa es una mentira grande como una casa. Carlos Loret de Mola, si no sabía, disculpe usted tan temprano el exabrupto, era un estúpido. Y si lo sabía y pese a todo llevó a cabo ese montaje, entonces estamos hablando de la sevicia de un personaje que hoy mismo está convertido por la derecha en uno de los alters ego de la oposición. Un personaje que todavía están impulsando como jefe de su narrativa, como el periodista modelo, y eso nos debe hablar de que no solamente la justicia en este país ha estado podrida, y mucha atención tendría que poner Gertz Manero, que ha sido una piedra enorme en el zapato de un bebé, sino también debería de poner atención en los medios de comunicación, estos medios de comunicación que tan perniciosos le han sido a este país. No solamente nos han mentido, sino que han llevado a personajes como Israel Vallarta a pugnar cárcel, casi 18 años. Lo han sentenciado ya. No. En el tribunal mediático lo han sentenciado muchos de estos personajes que mencionas. Uno de ellos, si recuerdo bien, Carlos Marín. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir si se le da la oportunidad de salir de la cárcel a Israel Vallarta? Que estaba podrido el Poder Judicial, que se ha favorecido a un criminal, a un secuestrador. Qué bueno que pone el dedo en la llaga Ricardo Sevilla, José Alfredo. Sí, bueno, definitivamente, como decía Luis Gerardo también, de la putrefacción que hay en el Poder Judicial y que es el último reducto que le queda a la oposición, si se le puede llamar oposición. Aquí lo que va a quedar de manifiesto es esa confabulación que dice Ricardo que antes había entre todo el sistema, pero se le van cayendo todas las patas de la mesa al antiguo régimen. Entonces, aquí queda de manifiesto cómo el tribunal, como tú dices, sentenció a esta persona, y luego, pues todo el mundo se quedó impávido. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador? Él no tendría ni la más mínima posibilidad de estar en esta circunstancia que está ahorita. Entonces, legalmente sí tiene las posibilidades. No, por supuesto. La esperanza, ¿no? De que sí. se haga efectivo. Exacto. Entonces, pero imaginemos que Andrés Manuel López Obrador es uno de los políticos más destacados en el mundo, con una trayectoria que es admirable, es admirada por líderes globales a nivel mundial, que tiene todo el poder del Ejecutivo y está tratando con toda la fuerza del Estado de incidir para que se le haga justicia a esta persona, y resulta que ha batallado los 5 años del gobierno que lleva. Entonces imaginemos cuál es el poder de este poder judicial que día a día nos está dando cuenta, se está revelando de una manera cínica de que ellos hacen lo que ellos quieren y no les importa. Y entonces el grado de putrefacción del Poder Judicial Federal va desde la prohibición de Andrés Manuel López Obrador de hablar de la botarga, me uno aquí al concepto, y hasta este asunto, ¿no? Entonces, y ahora, ese es un caso de los emblemáticos, ¿no? Pero hay como 8,000 indígenas en la cárcel, que están en la cárcel porque no tuvieron un traductor en el juicio y nomás se los llevaron como chivos expiatorios y ahí están. Entonces, debemos de pensar que ese es un caso representativo de miles de mexicanos que están en la cárcel de manera injustificada. Luis Guillermo, veo, antes de ir con Mari Sainz, que ya la vi en el sistema y le agradezco que
que esté aquí en Sin Censura, vamos a enlazarnos en cualquier momento. Dice, piden también Mary Sáenz en redes sociales, ante comunicado sobre amparo en revisión a favor de Israel Vallarta, advertimos, eviten violentar a Israel llamándolo secuestrador. Esta vez tomaremos acciones legales, esto para Carlos Loret, Ciro Gómez Leiva, Isabel Miranda de Wallace y más, ya que se han encargado de sostener este montaje. Es lo que hablábamos, ¿no? Creo que estamos en un punto de inflexión muy importante, mi querido Vicente, en este caso, que es emblemático de la injusticia, pero también en esta serie de excesos que durante muchos años se cometieron desde el poder público y desde el poder judicial. No hay que olvidar que los tentáculos de esta mafia judicialoide, de esta mafia legaloide, siguen metidos en el poder judicial. La propia Isabel Miranda de Wallace tiene parientes que le hablan al oído a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces, magistrados, incluso ministros de la Suprema Corte que responden a los intereses de estos grupos que se enquistaron desde la época de Genaro García Luna, incluso algunos desde antes, cuando se dio la renovación del Poder Judicial, renovación entre comillas, en la época de Ernesto Zedillo, y que están pugnando porque este tipo de casos, Vicente, no se resuelvan, porque va a salir también la podredumbre que los hizo posibles, estas redes de complicidad, estas redes de contención de supuestos defensores de los derechos humanos, de supuestas luchadoras por la justicia de la sociedad, que en realidad son instrumento de corrupción, de poder político, de poder jurídico que tenía secuestrado al Poder Judicial. Celebro la decisión de Mary Sáenz y de la gente que rodea a Israel Vallarta de ponerle fin a este acoso mediático, a esta guerra mediática, y también de imponer una nueva condición, la condición de respeto absoluto a las garantías que durante 18 años le robaron a este hombre, ¿no? Recuerdo que yo pensaba, chinga tu madre, Javier Lozano, cuando me decía, hay que respetar la presunción de inocencia de García Luna. ¿Y cómo han respetado la presunción de inocencia de Israel Vallarta, no?